Hechos capítulo 7. Vamos a escudriñar el día de hoy de los versículos 17 al 29. Hechos capítulo 7, versículos 17 al 29. Yo sé que el día de hoy es domingo de resurrección. Hace un momento se lo decía en el tiempo de alabanza. Por eso es que cantamos unos cánticos acorde al domingo de resurrección. La mayoría de las iglesias, nosotros en otras ocasiones también lo hemos hecho, predicamos acorde al domingo de resurrección. No tiene nada de malo, no tendría nada de malo salirse, pero en esta ocasión Dios no puso en mí el querer como el hacer. Ya estaba preparando una enseñanza acerca del día de resurrección, aplicado a la Santa Cena. Sí vamos a tener Santa Cena como conmemoración, eso sí lo vamos a hacer. Pero ya cuando iba a media enseñanza, latía fuerte en mi corazón el seguir con el libro de Hechos y saqué las dos enseñanzas y a final de cuentas prevaleció en mi corazón de parte de Dios, creo yo, que diéramos el libro de Hechos. Entonces nos vamos a seguir normal. Si alguna otra iglesia hoy predica acerca del domingo de resurrección, no tiene nada de malo, no pasa nada, siempre y cuando sea en sana doctrina, ¿verdad? Tampoco que no prediquen insanidades o herejías, no pasa nada, no están haciendo nada pragmático, al contrario, hoy se celebran 2020 años, como le decía, poco más o menos, el desfase del conteo pudo haber afectado, entonces muchos creen que fueron 3 años, son 3 años más. Entonces, si es así, hoy se celebran 2023 años de la resurrección de Cristo y el mundo se partió en antes y después de Cristo, así como nuestras vidas es un antes y después de Cristo, y yo quiero creer que nuestra nación también tendrá un antes y después de la manifestación gloriosa de los hijos de Cristo en este lugar. Hechos 7, 17 al 29, dice así la Escritura: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés, que fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le haría les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos que peleaban y los puso en paz, diciéndoles: varones, hermanos, son hermanos, ¿por qué se maltratan en uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó y le dijo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Hasta ahí nada más. Cierre sus ojos, deje su separador ahí. Ahora vamos a viajar a Éxodo y también vamos a viajar al libro de Hebreos, que tienen pasajes paralelos que nos van a complementar. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a la sola Escritura y a la toda Escritura, Señor. No solamente este pasaje, también el Antiguo Testamento, también pasajes más adelante en el Nuevo Testamento nos muestran la maravillosa gracia que has derramado en la cruz del Calvario. Nos muestra al Señor Jesucristo tipificado, nos muestras nuestra salvación desde mucho antes de que ella se diera, pues tú la planeaste antes de que el mundo fuera creado. Te damos gracias, Señor, por habernos elegido para estar aquí, por habernos predestinado para escuchar esta tu palabra y por traernos, Señor, el querer como el hacer, para traer esta palabra a nuestro corazón y ponerla por obra, verdaderamente empezar a reflejar a Cristo. Esa es nuestra oración hoy y siempre. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, decimos
Amén, Dios. Esteban está frente al mismo Sanedrín que condenó a nuestro Señor Jesucristo. Él fue llevado con cargos falsos, pero Esteban les está dando una cátedra del Antiguo Testamento para refutar estos cargos en contra. Cargos que a todas luces fueron una tergiversación de sus palabras. Primero llamó de testigo a Abraham, el gran patriarca, para mostrar que él jamás había blasfemado acerca del templo. Esteban recalca el hecho de que Abraham y su descendencia sirvieron y adoraron al Señor sin un tabernáculo o sin un templo. Esteban recalca el pacto por encima del templo y sus servicios. Tanto Esteban como las personas que estaban ahí estaban también en una relación de pacto con Dios. Por eso es que Esteban les recalca esta situación y les dice: oigan, yo siempre he servido, he amado a Dios, he guardado sus mandamientos, he vivido en el pacto, no he blasfemado de Dios como estos están diciendo que blasfemo de Dios. Su segundo testigo es José, bisnieto de Abraham, conocido como el soñador. Esteban le muestra al Sanedrín que Dios cuidó de los patriarcas en tierra extraña por medio de la vida de José. Recordemos que una de las acusaciones era que Esteban blasfemaba contra Dios. De hecho, no se puede blasfemar más que contra Dios. Eso lo enseñé en soteriología. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la blasfemia contra Dios. Tú no puedes blasfemar a menos que sea contra Dios. A mí puedes decir blasfemias de mí, no. De mí podrás decir groserías, verdades, mentiras, lo que sea, pero no puedes blasfemar de mí porque yo no soy una persona divina. Vaya, estaba Esteban acusado de blasfemar en contra de Dios. Por eso es que llama de segundo testigo a José el soñador y les dicen: vean, la providencia guardó a José, la providencia lo llevó por ese camino sinuoso, pero a final de cuentas guardó a José y guardó a las 75 personas, a la descendencia. Yo no blasfemo de Dios, yo creo, amo y agradezco la providencia que nos tiene aquí el día de hoy. Hasta aquí Esteban ha demostrado elocuentemente que no ha blasfemado contra Dios, ni ha deshonrado su nombre, ni ha blasfemado en contra del templo. Ahora se presta a responder a los cargos de que ha blasfemado en contra de Moisés. Era otro de los cargos. Le hemos escuchado hablar que destruirán este templo. Hemos escuchado hablar en contra de Moisés. Le hemos escuchado hablar en contra de Dios. Ya refutó 2 de los primeros cargos. Ahora va a refutar el tercero, que es hablar en contra de la vida de Moisés. De hecho, él dedica gran parte de su discurso a la vida, misión y enseñanza de Moisés. La mayoría del discurso de Esteban es acerca de la vida de Moisés. Vamos a dar entrada entonces ya, versículos 17, 18 y 19. Ahora Esteban va a refutar los cargos de que habla en contra de Moisés de la siguiente manera. Él continúa con su relato y dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, ya vimos qué promesa Dios le había jurado: te voy a sacar, te voy a hacer un pueblo grande, pero primero van a sufrir en Egipto, no te preocupes, yo voy a traer mi juicio sobre ese país. Ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa. Esteban les dice: el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey o faraón que ya no conocía a José. Este rey, usando astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros antepasados, esos son sus padres, no padre literal, sino antepasado, a fin de que expusieran a muerte a sus niños para que ya no crecieran más, para que ya no se propagara la nación. La nueva fase que habla ahora Esteban, recuerde que Esteban está utilizando el método de retrospectiva, está volteando a la historia nacional. Está volteando a la historia nacional para que vean cómo Dios metía su mano ahí. Ahora la nueva fase del pueblo de Dios es cuando se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le dijo a Abraham, lo vimos hace un par de semanas: yo te voy a llevar a ser una nación grande, pero primero te voy a meter en tierra extraña, ahí te van a oprimir, pasados 400 años te voy a sacar con mano poderosa. No vaya, esto lo vimos en Génesis 15:5 en adelante. Dios determina que transcurran 400 años, 4 siglos, durante los cuales la familia de Jacob creció y se llegó a formar una grande nación. Ahora sí, acompáñeme al libro de Éxodo. Éxodo 1. Deje ahí su separador, porque vamos a regresar a Hechos, pero también vamos a ir a Hebreos
Éxodo 1:7. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de Gosén, la tierra de Egipto donde estaban, de ellos. Moisés revela que en los días del Éxodo, no vamos a ir para darnos prisa, pero en el libro de Éxodo 12:37 y en el libro de Números 1:46, Moisés levanta un censo y nos dice que había hombres mayores de edad, hombres que pudieran salir a la guerra, habían 600,000, sin contar a mujeres y niños. La mayoría de los estudiosos estiman que había un total de aproximadamente 1,5 millones hasta 2 millones. La mayoría de hecho se van por los 2 millones de personas, de hebreos en la tierra de Gosén en Egipto. ¿Por qué 2 millones y no 1,5 millones? ¿Por qué no guardan la reserva? Porque la misma Biblia dice que se fortalecieron en extremo. No había mujer que pariera y dijera: lo siento, murió, abortó a los tantos meses. No se logró. Mujer que quedaba embarazada, mujer que daba luz una y otra vez. Entonces había, vamos a ser mesurados, al menos 1,5 millones de personas, de hebreos, que salieron de la esclavitud en Egipto. Dios lo había determinado de antemano. Él había dicho que así serían los tiempos, que primero crecería la nación y que después lo sacaría de esa nación donde serían hechos esclavos. El faraón, que ya no tuvo consideración con José, murió esa generación, se siguieron levantando generaciones, pero también de Egipto se levantaron diferentes generaciones, y entonces llegó a ser el faraón de la dinastía 18ª, un hombre llamado Tutmosis I. Él fue el que ya no conoció a José en el aspecto de decir: no le tengo ninguna consideración. ¿Quién fue? A mí no me importa lo que hizo hace 400 años ese hombre. Estos ahora son nuestros esclavos y ya no voy a tener la consideración que mis antepasados tuvieron con ellos. Este Tutmosis I era extremadamente cruel. Dictó el decreto de destruir a todos los niños varones nacidos en la familia hebrea, en familias hebreas. Ahí mismo Éxodo 1:16 al 22. Dice así: cuando asistan a las hebreas, ¿qué está diciendo? El faraón está dándoles una orden a las parteras y les dice: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es varón, si es hijo, mátenlo. Si es una niña, no importa que viva. ¿Le suena similar a esto, al aborto selectivo que se da en China? ¿Sabía que en China no puedes tener más de un hijo? Y si es niña, mejor. Si es varón, no. Si es hija, entonces, no, perdón, en China es al revés, aquí en China es al revés, aquí es así. ¿Por qué? Porque aquí decían: mientras más hombres nazcan, más se puede fortalecer su ejército, y entonces ahí sí no vamos a poder contra ellos. Versículo 17: pero las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron como les mandó el faraón de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto entonces hizo llamar a las parteras y les dijo, y esto ya lo habíamos visto, desobediencia civil, por llevar, cuando una ley está en contra de la ley de Dios, obedecemos a Dios y no a la ley secular, hacemos desobediencia civil, tampoco hacemos una revolución, ni mucho menos. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? Que han preservado la vida de estos niños. ¿Por qué no me hicieron caso? Las parteras respondieron a faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, ellas son robustas, dan a luz antes de que nosotras vengamos a ellos. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Versículo 22, el faraón no se quedó ahí entonces, él dijo a todo el pueblo, a todo Egipto les dijo: echen al río a todo hijo que nazca, de los hijos de Israel obviamente, y a toda hija preserven su vida. Estaba el faraón convencido a toda costa, sí o sí, de acabar con el pueblo hebreo, específicamente con los varones. Primero le dice a las parteras: si es niño, mátenlo. Las parteras no hacen caso y el faraón ve que siguen haciendo. Después dicta una ley y dice: ¿saben qué? Ya no necesito de las parteras. Cualquiera que vea un niño, un varón hebreo, mátelo, arrójele al río Nilo, para que se ahogue. Este faraón fue extremadamente cruel. Satanás odia a la raza humana
y más en específico se ensaña con los niños. No vayas, en Mateo 2 del 13 al 15, Satanás hizo lo mismo por mano del rey Herodes. ¿Qué hizo? La persecución y la matanza de los niños. Si lo ha leído, en Mateo 2 dice la Biblia que un ángel se le aparece a José en sueños y le dice: vete a Egipto porque Herodes se va a levantar. Herodes les dice a los sabios de Oriente: oigan, ¿dónde está el rey que ha de nacer? Luego te avisamos. Ellos se van por otro camino, no le avisan, y entonces Herodes, lleno de cólera, dice: ¿saben qué? Más o menos qué edad tendría el rey de los judíos. Tal, maten a todos los niños de 2 años para abajo, y se da una gran matanza en todo Jerusalén, en toda la tierra de los hebreos. Hicieron una grande matanza de niños. Satanás odia a la raza humana, específicamente se ensaña con los niños. No es la única ocasión, no vamos a ir por cuestión de tiempos, pero en Segunda de Reyes y en el libro de Jeremías encontramos que aún el pueblo de Israel ofrecía sacrificio a Moloc. ¿Quién era Moloc? El dios de los moabitas. Era un ídolo con cabeza como de vaca, que tenía las manos así extendidas, y los hebreos pasaban a sus bebés a fuego. De hecho, le había comentado yo cuando vimos esto del aborto en Cosmovisión, le decía que se han hecho descubrimientos que calentaban. Antes pensaban que dejaban caer al niño en las llamas, lo cual ya era suficientemente cruel. No, lo que hacían era calentar los brazos de su ídolo hasta que se ponía rojo vivo el bronce, y ahora sí ponían al bebé en los brazos de bronce a rojo vivo. Así era el sacrificio a Moloc, y así hacían los pueblos paganos, y así llegó a ser también el pueblo de Israel. Y no se sorprenda, tal vez no somos tan crueles, pero si un cristiano, más bien una cristiana, se cree cristiana, pero aborta voluntariamente, dice: yo no quiero tener este hijo, no me va a truncar la vida, no eres diferente a esos que dejaron ahí en brazos de Moloc. Tal vez no fuiste tan cruel, pero al final de cuentas asesinaste a un ser inocente. Esta era una práctica detestable de los pueblos paganos. Por eso es que Dios le ordena a Israel conquistarlos y acabar con ellos. El Señor trajo su juicio sobre de estos pueblos, pero Israel falló estrepitosamente, porque ellos también cayeron en esta horrible tradición. Los altares modernos a Moloc, antes te decían, al menos a mí me lo llegaron a decir, que cuando tú bautizabas a tus hijos en la iglesia católica era el altar a Moloc. No, eso no es nada, realmente no pasa nada ahí. Los altares modernos a Moloc son las clínicas de aborto. Es el actual, la organización, les decía ese día que hablamos de Cosmovisión, Planet Parenthood, que irónicamente en español significa planificación familiar. Aquí en México, si usted conoce a alguien que trabaja o ha visto la Fundación Planeación Familiar AC Mexfam, son una asociación que se dedica al aborto no clandestino, al aborto legal. Esos son los altares modernos a Moloc. Tal vez no los ponen vivos sobre brazos ardientes, pero a final de cuentas están acabando con la vida de un inocente. Ese día entendimos en Cosmovisión que un cristiano conservador se opone en todo a la práctica del aborto. La respuesta: porque todos los seres humanos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Además, por si fuera poco, Cristo consideró tan importante la raza humana que se encarnó, no en un ángel, no en un animal. ¿En qué se encarnó el Señor Jesucristo? En un ser humano. Por eso es que si Cristo considera tan importante la vida humana, un cristiano conservador no puede hacer menos que eso. Tú no puedes callarte y permitir que alguien aborte o que se promueva el aborto. Tienes que levantar tu voz y decirle: eso es asesinato, como quieras verlo o llamarle, es asesinato. El hecho de que Cristo se haya encarnado es la base de los derechos humanos, y es el motivo por el cual los cristianos nos oponemos enfáticamente al asesinato, no solamente al aborto, asesinato en todas sus vertientes, por venganza, genocidio, asesinato por poder, eutanasia. Sabía que nuestro flamante presidente, ya no tan flamante porque ya tiene más de un año, pero sabía que el presidente apenas hace un par de días habló con esta situación del COVID, de que ya deberíamos de ir pensando en que los más enfermos, los más grandes, pues de darles una muerte digna. Sabía que eso es eutanasia y sabía que eso es pecado en contra de Dios. Tú no puedes apoyar a un hombre así, no es porque yo lo diga. O estás del lado de Dios
o estás en contra de Dios. No hay en medio. Si tú sigues diciendo, no, es que mi AMLO, no. Una persona que dice, pues que se mate a los más ancianos. Una cosa muy diferente sería lo que pasó con algunos sacerdotes, algunos ancianos en Italia, en España, que dijeron, ¿sabes qué? No hay respiradores, dáselo a los más jóvenes, yo ya viví una vida plena y que sea lo que Dios diga, y obviamente muchos no vivieron. Bueno, eso fue un autosacrificio, no fue un suicidio asistido. La eutanasia, la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? El aborto selectivo. En Islandia no hay niños, no hay personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los detectan y a ciertas semanas de gestación se puede detectar ya el gen dañado con el cual nacen con síndrome de Down y dicen, abórtalo, que no nazca. Hay aquí en México otro tipo de selección que es clasismo. Hay gente que dice, es que si está muy pobre no debería de tener hijos, debería de abstenerse. Pues si es muy pobre sí que aborte, porque ¿cómo lo va a mantener? Eso es pecado porque es asesinato y es clasismo, porque tú estás decidiendo quién puede tener hijos y quién no, y tú no eres Dios para decidir eso. El aborto es asesinar a un ser humano hecho a la imagen de Dios, imagen tan valiosa que Jesucristo tomó la forma humana. No estoy levantando al ser humano, no crea que digo, ay, Dios podía vivir sin nosotros, por eso Jesucristo se encarnó en un ser humano, porque la imagen de Dios ya estaba en nosotros. Por eso Jesucristo vino a tomar forma humana, murió en una cruz, desde el pesebre hasta la cruz, fue humillante para él, pero lo vivió por amor a nosotros, la corona de la creación. Gracias Dios, dígale. Providencialmente Aarón, el hermano mayor de Moisés, nació antes de que se publicara este decreto. ¿Y Aarón cómo la libró? Aarón es mayor que Moisés. Aarón nació antes, al menos 3 años antes que en Moisés. Por eso es que la libró antes de que se diera este decreto. Tutmosis primero ascendió al trono aproximadamente en el 1530 antes de Cristo. Esto es poco más o menos cuando Moisés nació. Por eso es que Moisés sí se vio afectado por esta ley. Moisés nos muestra que este faraón puso a los israelitas bajo un régimen de trabajo forzado para obligarlos a construir sus ciudades. Éxodo 1:11 dice: entonces pusieron sobre ellos, ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Israel, comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Moisés nos dice, y Esteban aprovecha y nos dice que Faraón aprovechó al pueblo judío. Al Faraón le viene una idea y dice, bueno, no podemos acabar con ellos, vamos a tratarlos como esclavos. Yo tengo un proyecto, vamos a levantar estas ciudades, ahí vamos a guardar el grano y tenemos mano de obra, pues no barata, gratis. Ahí están esos esclavos hebreos, oprímelos, pero oprímelos tanto que esa carga se vuelva tan dura que caigan ahí muertos, y sirve que matamos 2 pájaros de un tiro. Se mueren los hebreos que ya que no queremos que crezcan, y tenemos esas ciudades para nosotros. Fue lo que pensó este faraón. Y sin embargo, a pesar de eso, el Señor seguía fortaleciendo a su pueblo y seguían creciendo. En lugar de que disminuyeran, iban creciendo más y más. Los egipcios fueron crueles con sus esclavos. No solo los obligaban a hacer cualquier tipo de trabajo, sino que también los querían obligar a matar a todos los niños que nacieran en su pueblo. Pero a pesar de eso, los hebreos continuaron aumentando en número. Como última medida, ya te dije, Faraón dijo, ahoguen a todos los niños en el Nilo. Podemos hacer aquí 2 observaciones. Primero, la destrucción de los niños varones en Egipto tiene su paralelo con los niños en Belén cuando nació Jesús. La vida de Moisés y de Jesús fueron salvadas providencialmente. Moisés también es un tipo de Cristo. Ahorita vamos a ver un poco más de ello. Segundo, a través de la continua crueldad de Faraón contra Israel, Dios los preparó para su libertad. Quiero que me levante su mirada, me vea y entienda. ¿Por qué Dios mandó a que los oprimieran? Porque si ellos estaban cómodos en Egipto y venía y Dios y les decía, vámonos, ¿qué iban a decir? No,
no, Señor, ¿qué crees? Aquí está Gosén, aquí está el Nilo, aquí tengo mis ganados, aquí yo nada más le doy un poquito de impuesto a Faraón y no pasa nada. Pero cuando son oprimidos como esclavos y llega Moisés y les dice, vámonos, ¿qué dicen? Jalo, ¿a dónde? De una vez, vámonos. Versículos 20 al 22, regrese a Hechos. Y ahorita lo vamos a ver también más adelante. Si es necesario que Dios trate tu vida con situaciones dolorosas para que salgas de donde estás, Dios lo va a hacer. Y cuando salgas de ahí le vas a decir, gracias Dios por no olvidarte de mí. Versículos 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, era poderoso en palabras y obras. En aquellos días tan críticos nació Moisés. La Biblia nos dice que era de la tribu de Leví, que un hombre de la tribu de Leví con una mujer de la tribu de Leví se juntaron y tuvieron un hijo. Esta familia ya tenía 2 hijos mayores, María o Miriam y Aarón. El Antiguo Testamento afirma y el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos nos dicen que Moisés era un niño hermoso. No vayas, ahorita vamos para allá más adelante. En Hebreos 11:23 leemos lo mismo que leímos aquí ahorita en Hechos y también en Éxodo, que Moisés era un niño hermoso. Pero una mejor traducción sería, no era un niño ordinario. Más que ver lo hermoso de, ay, qué bonito, aunque realmente pues todos los bebés son bonitos, bueno, casi todos, yo la verdad sí estaba muy feito, pero bueno, la mayoría de los bebés están bonitos. A mí sí me veían y decían, ay, mamá, se persinaban, lo que pasa es que éramos católicos, se persinaban. La mayoría de los bebés, si no es que todos, tú los ves y estaban bonitos. No se refiere a eso la Biblia, de que era hermoso, de, ay, qué bonito bebé. Una mejor traducción es que no era ordinario. Los padres de Moisés vieron a Moisés como un regalo de Dios, por lo tanto nunca pensaron en abandonarlo, en ahogarlo en el río. Durante 3 meses lo protegieron y lo ocultaron a la vista y al oído de todos en Egipto. Pero llegó el tiempo en que no se podía más, tuvieron que tomar una decisión. Sus padres entonces, esto viene en el libro de Éxodo, ahí lo has leído o has visto las películas, tomaron una canasta de mimbre y entonces la calafatearon con brea, le echaron un ungüento para que no entrara el agua, pusieron una cobija, metieron ahí a Moisés y lo echaron al río Nilo y dijeron, Señor, está en tus manos, en tu providencia, yo confío en ti. Le dijeron a su hermana María, María, camina alrededor a la orilla del Nilo y ve qué está pasando con tu hermano. María se da cuenta que su hermano llega a donde bajó la hija de Faraón a bañarse, le llevan al bebé y dice, este es hermoso. Le dijeron, este niño es de los hebreos. ¿Cómo sabían que era de los hebreos? ¿Alguien lo ha pensado? No. ¿Qué le hacían a los 8 días? Vieron que estaba circuncidado. Dijeron, este niño es hebreo, está circuncidado. Se lo enseñan a la hija de Faraón y dice, es hermoso, no lo veo ordinario, vamos a educarlo en casa, lo voy a educar como si fuera mi hijo. Si usted ha leído el relato en Éxodo, fue algo maravilloso, porque a la mamá de Moisés, Jocabet, fue a la única mujer que le pagaron por criar a su hijo, porque Miriam lo vio y va y le dice, oiga, yo conozco una nodriza que le puede dar pecho, tráela. ¿Y a quién llevó? A su mamá de Moisés. Y entonces a la mamá de Moisés le pagaban por cuidar a Moisés. ¿Y cuántas mamás aquí dicen, ay, híjole, cómo no es así? Te aseguro que no dirías eso si tuvieras que primero dar el paso de fe y aventar tu hijo al río. ¿Sí? No, entonces que no me pague, así estoy bien. ¿Verdad? En Éxodo 2:10, casi todo el capítulo 2, vemos que la providencia de Dios protegió a Moisés en días cuando otros niños israelitas sí murieron por la crueldad de Faraón. Él fue la excepción a la regla. Tal vez no todos, tampoco podemos creer que fueron los únicos padres valientes, pero sí la mayoría de los niños que nacieron en esa época en Israel murieron por la crueldad de Faraón. Medita un momento en esto. Era un bebé de 3 meses, puesto en una canasta en el río. Sus padres eran judíos.
Es decir, estaban en la lista del Estado para ser asesinado. No tenía manera de ocultarlo. Aunque le hubieran puesto una cobija de hebreo y una lo que fuera de Egipto y todo, a la hora que lo sacaran y dijeran, está circuncidado, ¿qué iban a decir? Es hebreo. No había manera de hacerle una cirugía plástica reconstructiva. Entonces estaba firmada su sentencia de muerte. Cualquier egipcio, fuera guardia o no, que lo descubriera, ponía en riesgo la vida de Moisés. Si lo queremos ver así, estaba totalmente desprotegido en el aspecto natural. Sin embargo, sobrevivió porque Dios estuvo completamente al cuidado. Su providencia siempre lo tuvo en la mano. Ya lo entendimos la semana pasada. Dios siempre cuida de sus hijos. No importa que no puedas ver su mano en tu vida, Dios está cuidando de ti. O más aún, no importa que veas que todo a tu alrededor, todas tus circunstancias son adversas, no importa. Aún así, Dios está cuidando de nosotros. Salmo 11. Me encanta este salmo. Sobre todo esta parte, ahorita la vamos a leer. Cuando dice, el Señor está en su trono. David describe una situación parecida a la de todos los tiempos. La humanidad está colapsando, la humanidad está de mal en peor. Esto es para todos los tiempos. Nunca te dejes llevar y que te digan, estamos en los últimos tiempos, mira cómo estamos. Eso decían hace 20 años que llegué al cristianismo, que iba a la iglesia con mi mamá al principio, 25 años, poco más o menos, la acompañaba aunque todavía no nacía de nuevo. Eso decían hace 50 años, eso decían hace 100 años, eso viene diciendo el dispensacionalismo hace 150 años. Ya, los últimos tiempos, mira lo que estamos viviendo. No te dejes llevar por eso. Todo esto que vemos en la Biblia es para cada época en todo lo largo y ancho de la historia, porque el hombre siempre ha sido pecador y la tierra sigue bajo la maldición del pecado. Siempre habrá escasez, hambres, guerras, muerte. Entonces no es el último tiempo. Las plagas se repiten una y otra vez, casi prácticamente cada 100 años, por la maldad, por la mala higiene, por la mala cosmovisión del hombre. Prácticamente cada 100 años hay una plaga en el planeta Tierra. Salmo 11 dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? David mostrando que su confianza está en el Señor y dice, yo confío en el Señor. ¿Por qué me dices que me vaya y me esconda, que soy un ave? ¿Por qué aquí los malos tienden al arco, disponen sus flechas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón? Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Después dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Hasta ahí nada más. ¿Qué está describiendo David? David dice, oigan, la maldad está tremenda. Es más, si el fundamento del mundo, si todo lo que está pasando se destruye, ¿qué crees? Jehová está en su templo, Jehová está en su trono. ¿Qué significa el trono? Que Él sigue gobernando toda su creación. No ha pasado nada que Dios no haya determinado que pasara. Jehová está en su trono. Cuando vea una situación o se sienta agobiado, usted solamente piense, pero piense con una mente renovada. Jehová está en su trono, mi Dios está en su trono. No ha pasado nada que Dios no haya determinado que pasare. Dios determinó que Moisés pasara en el río Nilo. Sí. Que José fuera vendido como esclavo. Sí. Moisés entonces llegó a ser parte de la familia de Faraón cuando la princesa lo adoptó. Aunque el Antiguo Testamento no nos dice nada de la preparación que recibió, Esteban, siguiendo la tradición oral de su pueblo, nos dice que fue enseñado en toda sabiduría de Egipto. Pastor, eso no viene en el Antiguo Testamento, pero Esteban ya recorrió un poquito más el velo. De hecho, los hebreos tenían esa tradición oral de que Moisés había recibido una gran educación. En los tiempos antiguos, Egipto fue un gran centro de estudio y conocimiento y sabiduría. Moisés estudió a la par de los mejores en su tiempo. Les enseñaban filosofía, matemáticas, literatura, arquitectura y retórica. ¿Qué es retórica? La manera de hablar, la manera en que das un discurso elocuentemente para convencer a las personas. Estas disciplinas lo hacían apto para el liderazgo, para desempeñar el papel de líder, para liberar a su pueblo. Esteban es breve, no nos dice más, va al grano y dice, Moisés era poderoso en palabras y hechos.
Por supuesto, como líder de los israelitas, Moisés repetidamente demostró esa gran habilidad. Tú lee el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio y te darás cuenta que Moisés sí era elocuente, que sabía planear, que sabía hacer un censo, que sabía arquitectura y diseñó el tabernáculo conforme al propósito y modelo que Dios le envió. Pastor, pero ¿por qué en Éxodo dice Moisés que él no era hombre de buena habla? Porque él quería poner un pretexto para ya no hacerlo. No es porque no pudiera. Él simple y sencillamente estaba poniendo un pretexto para no llevar a cabo la obra. Y aunque Dios le dice, bueno, Aarón va a ser el que hable, ¿quién era el que hablaba con Faraón? Moisés. Sí, lo has leído, ¿no? Bueno, si has visto la película, aunque sea. El siguiente párrafo del discurso de Esteban nos habla ahora de la edad de Moisés y su incapacidad, su fracaso rotundo para liberarlos. Versículo, regresa a Hechos 11, 23 al 25. Hechos 11, 23 al 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Dios envió a su corazón, esta es una traducción más fidedigna, el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, hirió al egipcio, y aunque aquí no lo dice, el libro de Éxodo nos dice que lo enterró en la arena y vengó a su compatriota oprimido. Pero Moisés pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Moisés sí llegó con esa mentalidad de, ay papá, mira toda mi preparación, no, ahorita con mi preparación y esos 2 millones de ejército, no, la vamos a hacer como no tienes idea. Dice, mas ellos, mas el pueblo, todavía no lo entendía así. Primero, el Antiguo Testamento no nos dice qué edad tenía exactamente Moisés cuando huyó a Madián. El Nuevo Testamento sí nos recorre esa cortina. Nos dice que tenía 80 años cuando llegó, o 80 años cuando regresó de Madián, y murió a los 120 años. La tradición judía dice que a los 40 huyó de Egipto. En otras palabras, vivió 3 periodos iguales de 40 años, 3 grandes periodos en la vida de Moisés de 40 años. 40, sus primeros 40 de vida, creyendo que era alguien importante. Así con la educación que recibí, yo soy el libertador. Cuando fracasa, ahora vive otros 40 años creyendo que no era nadie. Yo ya no puedo hacer nada, con ser pastor me conformo. Y los últimos 40 viendo cómo Dios actúa poderosamente con alguien que se rinde ante él. Él decide visitar a sus hermanos. El escritor de Hebreos explica que Moisés prefirió al pueblo de Israel que al pueblo de Egipto. Hebreos 11, 24 y 25. Esta parte es muy importante para que entienda el relato. ¿Por qué Moisés huyó? ¿Por qué no fue? Al cabo no era el hijo de la hija de Faraón. No pudo. ¿Qué crees? Moisés, por así decirlo, fue y renunció a su ciudadanía egipcia. Fue y les dijo, ¿saben qué? Soy hebreo, ya me di cuenta, estoy circuncidado, soy hebreo. Entonces no accedo de hecho a ser heredero al trono, ni quiero ser parte ya de la familia de Faraón. Renuncio a mi ciudadanía egipcia, prefiero con mis hermanos. ¿Dónde vemos eso? En Hebreos 11, 24 y 25. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué dice? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él fue y renunció a sus derechos de pertenecer a la familia, de pertenecer a la ciudadanía egipcia. Y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés se identificó con los descendientes de Abraham, el pueblo del pacto. A pesar de su educación en el palacio, él era un israelita de corazón. Por eso a los 40 años decide visitar a sus hermanos. Cuando se identifica con sus esclavizados y oprimidos compatriotas, no solo declaró ser descendiente físico de Abraham, sino que también declaró ser descendiente espiritual por la fe. Ahí mismo 11:26. O sea, no solamente dijo quiero ser parte del pueblo, sino también quiero ser parte del pacto. De hecho lo soy, vean, estoy circuncidado, dijo Moisés.
dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En lo espiritual. Moisés no solamente fue y les dijo, oigan, soy su compatriota de sangre, sino también espiritualmente prefiero el pacto de Dios que vivir en el pecado que hay en Egipto. Esto significa, el texto literalmente nos dice en el griego, que subió en el corazón de Moisés visitar a sus hermanos. Esto significa que fue Dios quien puso en el corazón de Moisés el ir. En este contexto la palabra visitar no se refiere a una visita social. Cuando dice visitar a sus hermanos no es nada más una visita social, a ver cómo están, qué onda, cómo están, cómo se llaman. Implica el ir y relacionarse ahora sí íntimamente con ellos, ayudarlos en su necesidad. Después nos dice Esteban, la historia del pueblo hebreo, que cuando dejó el palacio para unirse a los suyos, se quedó expuesto a la furia del faraón por romper los vínculos con su familia y se identificó mejor como hebreo. Los hebreos, pero también corrió un riesgo. Quiero que ponga mucha atención, esta parte es importante. Moisés rompe con los egipcios, pero al mismo tiempo corre el riesgo porque toda su facha todavía es de egipcio. Y va con los hebreos y los hebreos dicen, no te creo. Hueles a egipcio, hablas como egipcio, caminas como egipcio, tú eres egipcio. Pero estoy circuncidada. Te pudieron circuncidar. Para mí, yo todavía te veo como un egipcio. Cuando Moisés ve a un egipcio maltratando a un compatriota suya, va, lo ayuda y le da muerte. El texto en Éxodo nos dice que lo enterró en la arena. El Antiguo Testamento, aparte de la cuestión de si Moisés tuvo justificación para tomar la ley en sus manos, no, Moisés no tenía por qué asesinarlo, él no tenía que tomar la ley en sus manos. Este hecho probó que no estaba calificado todavía para ser líder, todavía no era un líder efectivo para liberar a la nación. ¿Por qué? Porque le faltaba la lección más importante de Dios. Ya tienes fuerza, tienes conocimiento, tienes todo, pero te falta lo más importante, Moisés: humildad, mansedumbre. Llegaste creyendo el todas puedo, el todo soy, el cualquiera que se me ponga enfrente lo hago a un lado, y Dios con ese tipo de personas no hace nada. Dios utiliza a los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Por eso Jesús en las bienaventuranzas dice: bienaventurado el pobre en espíritu, aquel que dice: Señor, yo por mi propia cuenta no puedo ni sé nada, sé tú a través de mí. Y entonces Dios ahora sí utiliza a esas personas. Él pensaba que sus hermanos comprenderían que les daría libertad. Moisés era de la opinión que él era el escogido para liberar al pueblo. Él sería su líder. Era la persona que había recibido una excelente educación en la cultura. Tenía una fe genuina. Se había apartado de los egipcios para hacerse hebreo. Él decía: nada me falta. Los israelitas guardaban este conocimiento del pacto por tradición oral y también guardaban el hecho de que Dios un día los iba a liberar, pero ellos no entendían todavía que era Moisés el elegido, porque Moisés todavía no estaba preparado. Podemos entender que Moisés, desde que supo que era de la nación de los esclavos, investigó su genealogía e investigó y se enteró acerca del pacto del Señor con su padre Abraham. Entonces Moisés vivió varios años tomando o pensando en tomar una decisión. Hasta que cumplió los 40 tomó la decisión y dijo: prefiero pertenecer al pueblo, a mi pueblo natal, que a la nación egipcia. Moisés mismo se veía como el hombre que liberaría de la esclavitud a su pueblo. Después de todo, tenía una amplia y excelente preparación en todas las áreas necesarias. También conocía la burocracia egipcia, sabía lo que se necesitaba para liberar a sus compatriotas, al menos humanamente hablando. Por eso es que un día bajó a visitar a sus hermanos para darse a conocer e iniciar una revolución. Lo que Moisés no contaba era que, aunque también eran los planes de Dios que él fuera libertador, no era la manera de Dios la que él estaba llevando a cabo. Versículos 26 al 29, vamos a terminar ya. En Hechos 7.
Moisés se veía a sí mismo como el libertador. Decía, oye, ¿cómo no voy a ser yo? Tengo estudios, conozco la burocracia, también estoy circuncidado, estoy en el pacto, tengo todo lo ideal. Tienes razón, Moisés, ese es mi plan, le dijo Dios, pero no es el diseño como tú lo ves. Mi diseño es muy diferente. Si tú llevas ese plan así, va a morir mucha gente y tú vas a ser el que sea recordado. Si haces el plan a mi manera, le dice Dios, no va a morir ni uno de los nuestros y yo voy a ser grandemente exaltado. Versículos 26 al 29, vamos a terminar ya. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los puso en paz, diciéndoles, varones, son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó y le dijo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre de nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Primero vemos que al día siguiente Moisés ya se había salido de la casa de su padre, de su madre, vaya, de casa de Faraón. Por eso es que al día siguiente regresa. ¿Dónde pasó la noche? Tal vez en un mesón, no lo sabemos, pero es por eso que no dice al mes siguiente, al año siguiente. No, Moisés ya estaba decidido. Esto nos indica también que ya había roto completamente con su familia. Él esperaba que sus compatriotas lo aceptaran como el líder que los liberaría. Sin embargo, se equivocó. Cuando volvió con sus hermanos, vio a 2 de ellos peleando, que se querían herir uno al otro. Él interviene y les dice, varones, son hermanos, no se maltraten. Hasta este punto, Esteban está siguiendo el texto del Antiguo Testamento y él, aunque él no plantea la pregunta original de Moisés, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés enfatiza el concepto de hermanos, no en el sentido de que son de la misma familia, sino que son de la misma raza. Por eso es que le dice, son hermanos. ¿Cómo sabía Moisés quién era su mamá de ellos? No, les hablaba de hermanos de la misma raza. Moisés, por tanto, apelaba a su nacionalidad. Cuando les preguntó por qué se golpeaban en uno al otro, indirectamente estaba refiriéndose a las heridas que habían recibido. Ojo, la pregunta de Moisés tiene mucha carga de sentido. Cuando les dice, ¿por qué se hieren entre ustedes? Está dándoles a entender, oigan, ¿no les basta con lo que los hieren los egipcios? ¿Todavía se tienen que maltratar entre ustedes? ¿Por qué se hieren entre ustedes? Pero sin quererlo, también llamó la atención a alguien que había herido a uno. ¿Quién? El mismo el día de ayer. Cuando Moisés hace esta pregunta, abre el camino para ser acusado. Por eso es que le dicen, bueno, si tú dices que no nos heramos entre nosotros, ¿quién te ha puesto como juez? Por eso es que le dicen, así le contestan. En lugar de traer armonía entre sus hermanos, encontró repudio y desaire. El israelita que estaba golpeando a su compatriota puso en su lugar a Moisés, no solamente de manera física, sino verbal, con un ataque que le hizo sentir miedo. ¿Por qué Moisés sintió miedo? Porque acabó con su ciudadanía egipcia. Tal vez como ciudadano egipcio y con su parentesco en la casa de Faraón, pudo haber hecho algo para librarse. Pero en el momento de cortar, por eso le dije hace rato que era importante, en el momento en que cortó con su ciudadanía y con la casa de Faraón, en ese momento quedó como un hebreo más. Y para los hebreos era castigo de muerte el matar a un egipcio. Por eso en ese momento Moisés dijo, me vieron, no me consideran nadie, me acusan, me muero. Ya, hasta aquí llegué. Con esta pregunta, ¿quién te ha puesto como juez o gobernante? Aquel hebreo rechazó a Moisés como el hombre llamado para liberar a su pueblo. El rechazo no solamente físico, sino espiritual. Este israelita reconocía en Moisés evidencia de su cultura egipcia. Por eso no lo quiso ver como su libertador. Es por eso que no lo aceptaban. Le dice, ¿quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés se desesperó. Sabía que no podía regresar a la corte de Faraón porque había roto con la familia real. Sabía que cuando las autoridades, no solamente Faraón, cuando dice Faraón, la Biblia habla de las autoridades egipcias, se enteraran, le darían muerte y lo tratarían de matar a él también, vaya. Por el otro lado, no encontraría refugio entre sus hermanos.
Entienda esto. Y aquí está esta parte en la cual Moisés es un tipo de Cristo. Ya no estoy con los egipcios, porque renuncié a la ciudadanía y maté a un egipcio. Pero no me puedo esconder con mis hermanos, porque no me consideran su hermano, porque parezco egipcio, porque vengo de la casa de Faraón. Ni me acepta mi pueblo, ni me acepta mi casa. ¿Qué era Moisés? Un rechazado. ¿A quién le pasó así también? A Cristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, los seres humanos le dimos la espalda, meneamos la cabeza y no digas, pero yo no estuve ahí. Si hubieras estado, hubieras meneado la cabeza, hubieras dicho, no se puede salvar. Y le dieron la espalda. Y el Padre en los cielos le dio la espalda. Por eso la Biblia dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso es que murió en una cruz, colgado entre el cielo y la tierra. Ni pertenecía ya más a la tierra porque lo rechazamos, ni pertenecía más al cielo porque el Padre le dio la espalda. ¿Quién pasó eso? Jesús. ¿Quién pasó también eso? Moisés. Moisés también es un tipo de Cristo. Por eso es que le dije la semana pasada, toda la escritura nos habla de Cristo. Termina Esteban, al menos esta parte, diciéndonos que huyó a la tierra de Madián. La tierra de Madián, los madianitas eran nómadas, iban de aquí para allá buscando pasto para sus ganados, así que sus fronteras eran muy largas, pero cambiaban en turno. Entonces no sabemos exactamente a dónde llegó. Lo que sí sabemos es que al menos la parte central de Arabia Saudita, lo que es el Golfo de Acaba, ahí sí estaban por lo regular, por lo mismo de las aguas, y llegaba hasta la península del Sinaí, donde años más tarde, 40 años más tarde, el Señor lo llama a las orillas del Sinaí en el monte Horeb, en una visión. Lo vamos a ver la semana entrante. Esteban dice que tuvo 2 hijos. Esteban lo dice a propósito porque sus 2 hijos se llaman Gersón y Eliezer. Gersón significa forastero, Eliezer significa Dios es mi ayuda. Durante los 40 años que vivió en Madián, Moisés no se convirtió en madianita. El nombre de sus hijos lo demuestran. Él siempre fue extranjero. Por eso su primer hijo le llama Gersón. Él dice, yo no soy de aquí, mi hijo no es de aquí, somos extranjeros. Y su segundo hijo, Eliezer, Dios es mi ayuda. Yo estoy aquí porque Dios me trajo aquí y Dios me sostiene aquí, pero yo no soy de aquí, es lo que decía Moisés. Vamos a terminar. Quiero que cierre sus ojos un momento. Ya en un momento tomamos la Santa Cena, la ordenanza de la Cena del Señor. En esta parte del discurso de Esteban, donde se habla de la vida de Moisés, generalmente el discurso de Esteban lo dividen en 4 partes. La preparación, la partida, que son las que acabamos de ver el día de hoy, la misión y la enseñanza, que son las que veremos más adelante. En estas primeras 2 partes, la preparación y la partida, Esteban muestra claramente que los israelitas rechazaron a Moisés como su libertador, y así él está destacando un tema relevante para Israel. ¿Por qué Esteban habló de esta parte de la vida de Moisés? Porque Esteban quería poner de relieve una situación, el rechazo. El tema del rechazo, no solamente en el discurso de Esteban, sino a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Si tú has leído los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, te darás cuenta que continuamente Dios extendía su mano de gracia y el pueblo le daba la espalda y rechazaba la gracia de Dios. En sus palabras, Esteban quiere recordar en su audiencia que esta característica negativa ha sido un obstáculo en su relación con Dios. Esteban habla de esto porque quiere que sus oyentes, el Sanedrín, se den cuenta que siguen rechazando a Dios. Oigan, no solamente yo sí creo en Moisés y lo considero un gran varón, sino que nuestro pueblo lo rechazó y nuestro pueblo ha rechazado a Dios y ustedes siguen rechazando a Dios. Eso era lo que quería poner Esteban de relieve con esta parte de su discurso. Las acusaciones de que había hablado mal en contra de Moisés, aquí se van tierra abajo. Pero para llevarnos en nuestra vida, quiero que medites en esto. Solamente me va a tomar un minuto.
Ya te dije, Moisés pasó 40 años creyendo ser alguien cuando vivía en palacio de Faraón. Pasó otros 40 creyendo que no era nadie cuando huyó al desierto para ser pastor de ovejas. Él se habría criado como egipcio. Para él ser pastor de ovejas era el peor de los insultos. Y sus últimos 40 años los pasó viviendo y viendo cómo Dios hace maravillas con alguien que se alinea a su propósito divino. El catalizador para que Moisés empezara su viaje hacia la gracia de Dios fue su fracaso. El hecho de que Moisés fracasara humanamente no significa que los planes de Dios fracasaron. Al contrario, fueron el fuego que encendió la mecha para que se diera la salida de Israel en la esclavitud. Los fracasos en nuestra vida muchas veces son la antesala para que vivas exclusivamente dependiente de la mano de Dios. ¿Sabes por qué has fracasado en muchas situaciones en tu vida? Porque Dios te dice, no es a tu manera, depende de mí, yo lo hago a través de ti. Pero nosotros nos seguimos esforzando a nuestra manera y como Moisés queremos matar solos a todo Egipto, cuando Dios dice, depende de mí, descansa en mí y yo voy a hacer las cosas tan grandes que tú ni te imaginas. Moisés no se imaginaba cómo se iba a abrir el mar rojo y sin embargo dependió de Dios, levantó su vara y vio ese gran milagro. Moisés tuvo que aprender una lección. Él era demasiado fuerte y arrogante para ser usado por Dios. Todavía quedaba mucho de Egipto en Moisés, todavía era orgulloso. Por ese motivo Dios se las tuvo que arreglar para volverlo débil, vulnerable, pero sobre todo manso y humilde. Qué cambio tan drástico de vida. Un día príncipe de Egipto, al otro día fugitivo. Un día durmiendo en la